Definitivamente la llegada de los bans no ha sido una noticia del todo agradable para mí, ya que soy un jugador de morado, azul y verde y todos mis decks se han visto modificados por esta banlist que ha salido hace algunos días. A pesar de ello, entiendo completamente la necesidad de esta medida en cierto punto, así que vamos a estructurar este video en 3 etapas. ¿La lista de los baneos es correcta? ¿Riftbound tiene futuro? ¿Y cómo han cambiado los juegos con los nuevos ajustes al reglamento? Si recordamos el meta de los últimos meses desde la salida de Spirit Forge para Occidente, David Midrange ha sido uno de los grandes problemas a vencer, seguido por Irelia, Ezreal y Draven Miracle. Pensando en esto y siendo consciente de David Midrange, el ban a Draven Vanquisher resulta entendible, y la pérdida de Fight or Flight y el Battlefield de River Row disminuye mucho la capacidad de abusar de la leyenda de Draven al ganar combates con tanta facilidad. Eso, con algunos cambios de balance en las reglas que han ocurrido que veremos en la tercera etapa de este video, plantean un nerfeo significativo a Draven que le quitará el podio con mucha mayor frecuencia. A pesar de esto, este estilo de juego de esta leyenda se verá fácilmente adaptado con el Draven rojo de Origins y en el futuro con varios combos de los cuales ya hablaremos en este canal, así que no se olviden de suscribirse para ver estos detalles con el Draven morado que hemos tenido ahora en Spirit Forge. Aún así, considero que Draven no será un tier list imbatible de ahora en adelante. Si tenemos que hablar de Irelia, debemos decir que su nerfeo ha sido bastante indirecto. La pérdida de los Battlefields como Obelisk of Power, que nos permitían jugar Sneaky Dead Hand en los primeros turnos para conseguir 2 puntos con mucha facilidad en el early game, y quizás que era la jugada más fuerte que podíamos tener contra decks agro para tener tiempo de setear nuestro campo, ya que somos un deck de MVP, ha sido en definitiva una forma de detener el high roll que se podía tener con este deck y dejando campo a que la toma de decisiones a largo plazo sea un factor más consistente para los mejores jugadores. Agregando a estos comentarios, la pérdida del Battlefield Dreaming Tree quita o le nerfea mucho la capacidad de robo a Irelia a gran escala, dejando que Stellacorn sea la única carta con potencial de robo dentro de este deck. Por último, los bans tanto para Ezreal como para Draven Miracle, el Scraphead y el Khaled Shot, siendo la última carta la más odiada por la comunidad, son en mi opinión una forma de seguir la filosofía de baneos, correcciones y limitaciones que tiene Riot para tratar lo que ellos consideran un juego no gratificante. Estoy de acuerdo con el baneo de Khaled Shot, es una carta que dentro de Ezreal le permitía llevar muchas copias por uno y básicamente cerraba todos los arquetipos de morado, incluyendo la Vex posiblemente y la Diana del futuro, a una tendencia Miracle que busca la consistencia a través del robo descabellado. Estos 2 últimos bans son definitivamente la muerte del Draven Miracle y un nerfeo importante para Ezreal. Pero al menos este deck se puede seguir jugando con algunas otras cartas como Consul de Past, de las cuales ya hablaremos más a profundidad del azul morado en este canal, así que no olviden de suscribirse para no perderse de ese contenido. Con respecto al futuro del juego, he estado leyendo muchos posts comparando esta banlist con Altered y cómo esto anuncia el final del juego. Antes de responder a las medidas que tomó Equinox con su juego y su pésima administración que llevó a la destrucción de uno de los mejores de juegos y uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido dentro del mundo de los TCGs, quiero compartirles mi experiencia como jugador con más de 20 años de experiencia dentro de los TCGs. En mi opinión, y la de algunos expertos, todos los TCGs o un TCG tiene que tener 3 puntos ejes en los cuales basarse para definir qué tan longevo va a ser o si al menos tiene la oportunidad de llegar al nivel de los 3 grandes: Magic, Pokémon y Yu-Gi-Oh! El primero de estos puntos es la jugabilidad única, la coleccionabilidad y por último el juego casual entretenido. Comencemos por lo que yo creo es el peor punto de Riftbound, la jugabilidad única. En este apartado, Yu-Gi-Oh! Tiene muchas mejores referencias de juego y experiencias de juego que hacen que cada arquetipo tenga su particularidad y que cada mazo se sienta completamente distinto dependiendo del deck building y de los combos que lleva para su estrategia.
No estoy diciendo que deben ser fans de los combos pseudo infinitos y de las ventanas de interacción diminutas que da el juego de Yu-Gi-Oh! En su escalón competitivo más alto, pero su jugabilidad es tan única que cada baraja se siente como jugar diferente al juego. Y ese es el motivo por el cual resurgieron luego de casi quedar en el olvido hace unos 12 años. Y Altered tenía esta chispa de originalidad en su gameplay que lo hizo tan mágico para muchos, entre los cuales me incluyo. Si nos vamos por el apartado de conexionabilidad, Pokémon es por mucho el principal referente de esta estrategia, y Riftbound lo está haciendo muy bien. Con sus cartas Abernamber y Signature, que para muchos, incluyéndome como coleccionista, son un detalle que te hace desear tener un folder exclusivo para todo el arte original de este juego. One Piece, como otro de los grandes representantes que incluso ha llegado a desplazar a Yu-Gi-Oh! En ventas, ya con sus 5 años en el mercado ha conseguido posicionarse como un juego altamente coleccionable, y esto ha hecho que podamos considerarlo como un juego que tiene para rato siempre y cuando Bandai no siga haciendo y tratando a la comunidad como lo hizo en su último mundial. Ahora viene quizás el punto más débil para Riftbound, o al menos no era así antes de la banlist. Jugar Riftbound casualmente ha sido para muchos un verdadero dolor de cabeza y una frustración constante contra el meta. Esto debido al poder absurdo que tenía el color morado dentro del juego. Sin embargo, para quienes han probado el juego en su formato multi y para quienes se atrevan a ir a jugar algo no meta ahora en sus locals, considero que los cambios que se han hecho tanto en baneos como en jugabilidad significan un cambio, para bien, a todos aquellos que quieren ver brillar a su leyenda favorita en algunos Nexus Knights. Y de verdad van a llegar a conocer qué tan divertido es este juego y el por qué nos ha logrado enamorar a muchos. Si desean que traiga alguna partida multi al canal, suscríbanse, dejen su like y menciónenlo en los comentarios para que ver qué coqueterías podemos hacer. Siguiendo el hilo de nuestra conversación, hablemos de los cambios de balance y del update de ruling que nos harán disfrutar muchísimo más de este juego. En mi opinión, son 5 los grandes cambios que han ocurrido dentro del ruling, dentro de esta nueva versión, dentro de esta versión 2.0 o este update de marzo, como lo vamos a llamar para futuras referencias. Yo creo que han sido 5 los cambios más importantes que hemos tenido dentro del ruling. Conforme los vayamos mencionando dentro de los mismos, en la misma pantalla, ustedes van a ver cuáles son las reglas a las que hacemos referencia para que pues simplemente esto sea una conversación mucho más casual y no una conversación técnica al respecto. Primero vamos a hablar de qué significa perder el control del campo de batalla. Anteriormente, el campo de batalla o el control del campo de batalla se definía en cuanto terminaba el combate. Sin embargo, ahora, si hay algo en la cadena, no se puede perder el control del campo de batalla, y si hay un showdown, no se puede perder el control del showdown. Sea un showdown con o sin combate, dicho sea de paso, pero no nos vamos a extender mucho porque no queremos ser tan técnicos. Aquí hay que hacer un ejemplo muy sencillo. Anteriormente, y para la forma más fácil de entenderlo, es que anteriormente cuando jugábamos Arcane Shift, y seleccionábamos uno de los monstruos que estaba en un Battlefield, ese monstruo no lo podríamos volver a convocar a ese Battlefield y lo tendríamos que convocar a la base, porque como no teníamos una criatura en el Battlefield, simplemente dejábamos de tener el control de ese campo de batalla. Por lo tanto, pues ahora, como hay un trigger, como hay algo dentro de la cadena, que en este caso es la resolución del Arcane Shift, nosotros seguimos siendo dueños de ese Battlefield. Entonces, si targeteamos un Fizz, si targeteamos un Mind Splitter, si targeteamos la carta que deseemos junto con el Arcane Shift o con el Portal Rescue, esa criatura va a poder volver a ingresar al Battlefield del cual está siendo blinkeada porque aún no hemos perdido el combate o el control de ese Battlefield. Lo mismo ocurre para efectos de Death Knell. Por ejemplo, para quienes conozcan al Glass Mixologist, ese Glass Mixologist que nos permite convocar una criatura desde el trash de coste 3 y 1 de poder, si el Glass of Mixologist ha muerto por combate, nosotros podemos convocar, pues imaginemos un poro, ¿no? Imaginemos el nuevo poro amarillo o un poro amarillo. Ese poro lo podemos convocar directamente al Battlefield y
lo podemos convocar ahí porque aún no hemos perdido el control del Battlefield, y si hay alguna otra criatura oponente, pues se vuelve a abrir un nuevo showdown entre esta criatura y la nueva y las criaturas que hayan quedado ahí. Pero no hemos perdido el control del Battlefield como ocurría anteriormente, y los triggers se mantienen hasta antes de la resolución. Lo mismo ocurre con el Death Knell de Kog'Maw. Anteriormente Kog'Maw hacía un punto de daño, después los monstruos se curaban y los 4 puntos de daño que hacían venían a un monstruo que ya se encontraba curado. Ahora Kog'Maw va a hacer el punto de daño, va a ir al cementerio, va a triggerear la habilidad de Death Knell, y esos 4 puntos se van a hacer a esa criatura antes de que se cure. Así que Kog'Maw ahora puede destruir criaturas de 5 de Might sin ningún inconveniente. Esto va un poco en relación con el siguiente gran cambio importante que hemos tenido, ¿no? Que las cosas terminan al final del combate. Es decir, al final del combate se remueve recién la designación de atacante y defensor y terminan los efectos. Es decir, esos efectos de trigger se van a quedar en el stack, pero las asignaciones de atacante y de defensor van a mantenerse hasta después de que termine el combate. Esto es fundamental para aquellos bichos que tengan Assault, para aquellas criaturas que tengan Assault. Entre ellas, por ejemplo, está el Rumble rojo, que están viendo aquí en pantalla. Y si yo ingreso a Sunken Temple, antes, si yo hubiera ingresado con mi Rumble y había una criatura de 3, mi Rumble se volvía de 5, mataba a la criatura de 3, terminaba el combate, y Rumble se volvía un 4 y después yo conquistaba. Por lo tanto, Rumble no era capaz de activar el efecto de Sunken Temple. Ahora sí es capaz de activarlo. Y pues eso hace pues que también Glass of Mythologies, como comentábamos anteriormente, pueda ser capaz de abrir un nuevo combate, ya que aún puede quedar una criatura tanto nuestra como de nuestro oponente y no se ha determinado el control del Battlefield. Que nos lleva a la siguiente lista, ¿no? Que nos lleva al siguiente gran cambio, que es ganar o perder un combate. Aquí hay muchas reglas, como pueden estar viendo, aquí hay muchas reglas, pero para definirlo y para resumirlo de una forma muy práctica, primero se hace un combat cleanup, después, o el primer punto es que tiene que haber un combat cleanup, después tiene que haber todo lo que sea Death Knell o todos los triggers que hayan saltado tienen que resolverse, después tiene que haber un resultado del combate, después tiene que determinarse quién gana el control del Battlefield y por último, recién va a terminar el combate. Entonces, aquí ha habido bastantes cambios. Por ejemplo, si estamos ingresando con Ringed Rex a un Battlefield donde nuestro oponente tiene 2 criaturas que tienen 4 de Might. A una de esas criaturas le da más 2 de Might junto con por un Discipline, ¿no? Imaginemos que a una de esas criaturas le lanza un Discipline por lo que se vuelve 6. Nuestro Ringed Rex tradea con esa criatura, triggerea el efecto de Death Knell porque pues Ringed Rex va a ir al cementerio y esos 4 puntos de daño le van a hacer 4 puntos de daño a la otra criatura que se quede en el campo. Por lo tanto, el Battlefield se va a quedar sin ninguna criatura y es un Battlefield que no está contestado, es decir, es un Battlefield o el combate se considera un empate y no le pertenece a ninguno de los dos jugadores. Glass of Mythologies puede generar situaciones similares y el Draven morado versus Imperial Decree genera un cambio muy importante dentro de sus mecánicas. Anteriormente, muchos jugadores que tiraban el Imperial Decree ingresaban con un token dentro del Battlefield donde estaba el Draven morado, el token moría, el Draven morado se quedaba vivo, triggereaba el Death Knell, pero no se encadenaba dentro de ningún sitio, sino que quedaba dentro de un limbo bastante grande. El Draven escoreaba porque ganó el combate, después se resolvía el trigger que había salido del Imperial Decree y el Draven morado moría. Ahora lo que va a ocurrir es que voy a ingresar con mi token con Imperial Decree, le voy a hacer el punto de daño al Draven, el Draven va a matar a mi token, pero como hay un Imperial Decree, como hay un trigger reflexivo de Imperial Decree en el stack, no se va a poder resolver el combate hasta que se haya resuelto el Imperial Decree. Entonces se resuelve el Imperial Decree, se muere el Draven morado y nuevamente ese Battlefield se queda como empate, porque no hay nadie que lo controle. Otro gran cambio importante es de las habilidades disparadas.
Aquí hay que tener en cuenta que el Yumei es que nosotros decidimos si la habilidad se activa. Pero, o sea, esto es importante porque anteriormente nosotros no decidíamos si la habilidad se activaba o no. Nosotros solamente decidíamos si la habilidad se resolvía o no, es decir, la habilidad entraba directamente a la cadena. Ahora nosotros decidimos si se activa, pero para que entre a la cadena debemos haber pagado todos sus costos y todas las condiciones que esa carta necesite para que se active tienen que cumplirse. Por ejemplo, si tomamos o si consideramos que dentro de un Battlefield hay un Overzealous Fan y nosotros estamos ingresando a atacar, nuestro oponente debe decidir si sacrifica en ese momento el Overzealous Fan. ¿Por qué? Porque es el costo de activación. El costo de activación de Overzealous Fan es sacrifícalo para seleccionar una carta y lanzarla hacia atrás. Anteriormente el Overzealous Fan se quedaría ahí, se hubiera activado el efecto, pero no tendríamos que haberlo pagado, sino que ya se encontraba dentro de la cadena. ¿Por qué este cambio menor es tan importante? Porque Not So Fast es una carta muy importante que hace objetivo a habilidades que hacen target o que hacen objetivo a nuestras criaturas. Si ahora existe la condición de que para que algo ingrese a la cadena yo tengo que pagar su costo, tengo que sacrificar el Overzealous Fan deja de existir y recién triggerea la habilidad de seleccionar una unidad enemiga y botarla. A ese trigger de esa habilidad yo le puedo lanzar el Not So Fast, pero el Overzealous Fan ya fue sacrificado. Anteriormente el Overzealous Fan se quedaría en el campo, triggereaba la habilidad, yo tenía que hacer el Not So Fast, pero mi criatura terminaba peleando con el Overzealous Fan, porque contrarresté su habilidad. Lo cual hacía pues que si estoy entrando con una criatura de 4, cualquier daño de 2 adicional terminaba matando a mi criatura. Ahora estos cambios pues, son mucho más interesantes a nivel competitivo. Y estos cambios también han ocurrido con Warmore, con Set y con el Monasterio de Irana. Anteriormente yo ingresaba con una criatura, decía triggereo el Monasterio de Irana, triggereo el Warmore. De esa forma el Warmog me daba un buff y después pagaba ese buff para activar el efecto del Monasterio de Irana y robar una carta. En la actualidad, si yo ingreso con una criatura que no tiene buff pero que sí tiene Warmog, puedo triggerear el Monasterio de Irana siempre y cuando pueda pagarlo. Eso quiere decir que mi unidad tiene que estar bufada. El orden se ha invertido porque pues, yo puedo ingresar con una criatura bufada como estoy conquistando. Se activa el efecto del Monasterio de Irana, pago el punto y después puedo activar el efecto del Warmore siempre y cuando pues lo ordene adecuadamente. Pasa lo mismo con Set, porque Set ganaba un buff cuando conquistaba, cuando lo convocaba. Esos cambios son importantes porque ahora ya no se van a poder hacer todos si es que no lo he pagado. Y por último, para que las condiciones se tengan que cumplir, pues, es decir, que todas las condiciones se tienen que cumplir para que la carta entre dentro de la pila, pues Gutter Palace es una de las mejores formas de entenderlo. Porque anteriormente pues el efecto de Gutter Palace triggereaba y si yo conseguía en ese momento tener 4 cartas en mano y 4 cartas en los Battlefields y 4 criaturas en los Battlefields, ganaba el juego automáticamente. Ahora, si yo no tengo esa condición antes de iniciar mi beginning phase, el efecto de Gutter Palace no se activa. Por lo tanto, no puedo ganar el juego de manera inmediata. Y por último, un cambio importante es pues los descuentos sobre la marcha, ¿no? Antes se calculaba el total de lo que costaba el spell con repeat, por ejemplo, y luego recién se descontaba. Pero ahora, si un descuento se aplica sobre un componente, se aplica al componente, y si un descuento se aplica a todos, recién se aplica al final. Por lo tanto, el famoso combo Ezreal, Vex y Veil of Breath ya no puede ser gratuito. Sin embargo, Veil of Breath sí puede llegar a costar 1, siempre y cuando primero active Ezreal para quitarle 1 de poder. Veil of Breath repetido cuesta 1 de coste y 1 de poder. Y para repetirlo tengo que pagar 1 de coste y 1 de poder más. Por lo tanto, pues llega a costar 2 de coste y 2 de poder. Con Ezreal le quito 1 de poder y con Vex le quito 1 de poder y 1 de coste, llegando mínimo Veil of Breath a valer a partir de ahora mínimo 1. Ya no va a llegar a ser gratis como lo era en algunas oportunidades y en algunos escenarios en el juego competitivo. Todos estos cambios
incluyendo el nerfeo de Jax, que es el más injusto que yo considero de todos ellos. Todos estos cambios considero yo que van a hacer que el juego casual sea mucho más accesible para los jugadores, lo cual posiciona a Riftbound en quizás una de las mejores épocas para ingresar al juego. Al final, para todos aquellos que hayamos sido jugadores acérrimos de Morado, pues los juegos son así, y no nos queda más que ser resilientes y adaptarnos por un bien mayor. Riftbound es un juego que tiene un nivel de jugabilidad especial, un nivel de jugabilidad asombroso, tiene muchas de las mecánicas que en Altered fueron espectaculares, y ese es el motivo por el cual yo creo que me he terminado enganchando tan duramente a este juego. Pero pensémoslo así, pensémoslo de esa forma, que este es solo el inicio de una aventura más dentro del mundo de Riftbound. Y así como yo en este momento me encuentro junto con Liz de paseo, continuemos paseando de la mano en Riftbound y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta luego, muchachos.